Me presento de Empieza. nuevo entonces. Ya. Hola, buen día, profesoras y compañeros. En esta tarea elaboraremos una base de datos de cumpleaños utilizando funciones lógicas, funciones de fecha y hora, funciones de base de datos y formas matriciales. El grupo estaba conformado por Perales González José Luis, Castillo Salazar Gerardo José, Copiabón Fabricio Copia, Montesa Gil Karim Joana, Sarrín Rodríguez Meilín Yomico y Maza Pacherres Diego Martín. Ahora daremos pase a mi compañera que va a hablar. Bueno, para realizar la primera parte de la actividad tenemos que leer lo que nos pide la universidad y las indicaciones que nos da. Bueno, como primera indicación nos pide que para generar la base de datos tenemos que usar la función aleatorio entre sí, ya que esta nos va a generar un número entero de números aleatorios. Y también nos indica que tenemos que usar am, la función aleatorio entre sí con la función elegir. Combinar las dos para que ésta nos dé unos datos de tipo texto aleatorio. Bueno, teniendo en cuenta lo que nos dicen, elaboramos la primera tabla, que es la base de datos, por así decirlo. Bueno, primero vemos lo que nos pide, indicamos en la primera hoja que es esta, la base de datos debe tener debe ser construida por 100 datos registrados en la fila. Como podemos ver, tenemos 100 datos. Y en las columnas deben ser 12. Deben ser el número, nombre, apellido, vínculo, día, mes, año, edad, regalo, correo, teléfono y el dato METS. Bueno, primero para crear los números, es muy fácil. Simplemente es hacer una lista de números aleatorios entre el 1 hasta el 100. Para hacer los nombres, esto sí lo tuvimos que hacer de manera manual, poner nombres aleatorios. Para los apellidos igual, de manera automática y manual. Y en el vínculo, aquí sí empieza nuestro trabajo. Tenemos que usar la fórmula elegir aleatorio entre sí. Según lo que nos pide, tenemos que utilizar 5 vínculos. El amigo, familiar, colega, cliente y otros. Usando esta fórmula podemos obtener de forma aleatoria los datos que nos piden. Para el, para el día también tenemos que generar de manera aleatoria, teniendo en cuenta la cantidad de días por mes. Además de que nos piden de que cada cierto año es bisiesto. Un año es bisiesto cuando es divisible entre 4 o entre 100. Es lo que nos indica. Por eso utilizamos esta fórmula, la fórmula SI y la fórmula O, teniendo en cuenta los diferentes datos, ¿no? F3 es igual a 1, F3 es igual a 3, que son los meses. Y también utilizamos la fórmula aleatoria entre sí, teniendo en cuenta los días. Y también usamos la fórmula aleatoria entre sí con la fórmula sí, o y la fórmula y, que nos enseñaron en nuestras clases y teniendo como resultado los días en forma aleatoria. Para los meses fue mucho más fácil, usamos simplemente la fórmula aleatoria entre sí, 1 a 12, que son los 12 meses, y nos dio de forma aleatoria. Bueno, para año nos pide también generar un número aleatorio, pero este nos da una indicación especial, que para colegas y clientes nos aseguremos de que la edad sea entre más de 18 en la actualidad. Así que por eso simplemente usamos la fórmula sí y la fórmula O, teniendo en cuenta que D es igual a colega y D también es igual a cliente, que es lo que nos pide las indicaciones. También usamos la fórmula aleatoria entre sí para poner los años, que debe ser desde 1960 hasta el 2007, quienes son los mayores de 18 años. Y por último, también usando la fórmula aleatoria entre sí desde el año 2024 empezando el año 1960 hasta el 2024. ¿Ok?
que nos da de manera aleatoria los años y también tiene en cuenta el vínculo que nos pide. Bueno, para el regalo se debe definir según el vínculo que se tenga con la persona, ¿no? Aquí nos indica que se tiene que definir según el vínculo y también algunos casos de edad. Que entre cliente y colega se tiene que elegir un set de vino, una canasta gourmet o tarjetero. Entre amigos se tiene que escoger de manera aleatoria un big box, big card, un collage de fotos o un libro. Y para familiar también nos pide indicaciones, nos da indicaciones, que tiene que ser menor de 10 años, un juego didáctico, menor de 18, un instrumento musical y menor de 25, un videojuego. Y para los que tienen 25 a más, tiene que ser un regalo personalizado. Y para las personas que tienen otro vínculo, tiene que ser un llavero o un bolígrafo. Para eso utilizamos la fórmula sí y la fórmula O, definiendo los datos que nos dijeron el cliente y el colega. También usamos la fórmula índice. Esta nos ayudó a saber de manera aleatoria, podemos ver la fórmula aleatoria entre sí, y también usamos la fórmula sí, al cual tuvimos que definir el amigo, la fórmula índice, ¿no? Todo esto nos va a ayudar la tabla número 1, la cual será explicada más adelante. Pero como podemos ver acá en la imagen, tuvimos que utilizar las siguientes fórmulas. Aleatorio entre sí, igual familiar, sí, y los diferentes datos de videojuegos, teniendo en cuenta todos los datos que nos dieron. Y por último, utilizamos la fórmula índice, arrastramos los datos que son los clientes, etcétera, etcétera. Y por último, utilizamos aleatorio entre sí, número 1 y 2. Y cerramos la fórmula que nos da de forma aleatoria los regalos que va a recibir cada persona, ya sea con el vínculo especial o teniendo en cuenta los años en respecto a los familiares. Por último, correo. Bueno, finalizando. Por último, correo nos pide que generemos un correo electrónico combinando las iniciales de los nombres, los apellidos completos y también utilicemos en dominio aleatorio entre sí para utilizar Gmail, @hotmail o @yahoo. Para eso utilizamos la función izquierda. Señalamos los nombres con el código 1, después señalamos los apellidos y utilizamos la función elegir. Entre paréntesis, la opción aleatoria, ya que nos pide que sea aleatorio. Ya que tenemos tres opciones, tiene que ser entre la opción 1 y la opción 3. Y tiene que ser Gmail, coma, punto y coma, Hotmail, punto y coma, Yahoo. Y cerrando la función, nos da de forma aleatoria los correos electrónicos para cada persona, teniendo en cuenta las indicaciones. Bueno, para el teléfono también nos da indicaciones que se tiene que generar de manera aleatoria, 9 números, ¿no? Y para eso simplemente usamos la función aleatoria entre sí, ponemos los números entre el 100.000 al 900 hasta el 9. Y así generamos el número aleatorio de teléfonos. Y por último nos piden el dato METS, el cual se tiene que generar con una función de texto y con una función de fecha, ya que aquí, según nos indica, debemos convertir el número de la columna mes en el nombre del mes que corresponde, según teniendo la fecha. Y bueno, usando estas dos fórmulas, tenemos el nombre de las fechas correspondientes, ya sea junio, julio, septiembre, con el mes numérico. Pasaré con mi siguiente compañero, quien les hablará sobre la tabla 1. Ya, sigamos con la tabla 1. Es una tabla auxiliar que se utilizó para asignar los regalos, según el tipo de vínculo de cada persona. Está dividida en 5 categorías: cliente, colega, amigo, familiar y otro.
Cada categoría tiene diferentes opciones de regalos. El cliente y colega, set de vinos, canasta, Met y tarjetero. El amigo tiene el Box, Card, colgarse de fotos y libros. Familiar. Los regalos dependen de cada persona. Por ejemplo, menores de 10 años, menores de 18 años, menores de 25 años y otras edades. Y en otros, llaveros, bolígrafos y otros regalos. Esta tabla sirve como referencia para Excel para que puedas seleccionar automáticamente un regalo adecuado según el vínculo y la edad de personas registradas en la base de datos. También sirve para relacionar cada tipo de un regalo específico y así automatizar la asignación de regalos dentro de la base de datos. Le doy pase a mi otro compañero. Bueno, según la en la hoja 2 copiamos la tabla de la base de datos y, copiamos la base de datos y hacemos el pegado especial, ¿no? Que se da con las opciones valores y formato. Bueno, esto se hizo porque las funciones aleatorias eh, podían cambiar los datos automáticamente al pegar únicamente los valores y la información que quedó fija. Podemos trabajar consultas con datos estables y consistentes. Ahora continúa la exposición mi compañera. Bien, hoy les presentaré el desarrollo de la consulta 1, cumpleaños, ¿no? Por número de orden en la hoja 2. El objetivo es tener, bueno, un buscador dinámico, ¿no? Donde el usuario ingrese el número de orden de todos los inscritos ahí, los datos de las personas y devuelve automáticamente la información de la persona, ¿no? Su cumpleaños y el regalo ideal. Además, si es familiar, cercano, etcétera. Bueno, antes de programar el primer paso fundamental fue congelar la base de datos de la hoja 1, ya que contenía funciones aleatorias. Se ha copiado la tabla y se ha pegado en la hoja 2, usando pegado especial como valores y formato para garantizar que los registros se mantengan fijos durante las consultas. Bueno, y para construir el buscador visual que tenemos ahí, lo que ven en pantalla claramente, se ha utilizado la función de la base de datos, bd extraer. Esa función requiere un rango de criterios estricto, ¿no? Donde hemos colocado en la celda el encabezado exacto, número, y debajo el valor que digita el usuario. Como pueden ver, por ejemplo, está el número 1 de nombre Ana, apellido Pérez, y cumplirá 14 años, como lo pueden visualizar en la tabla de cumpleaños. Y si cambiamos ese valor número 1, automáticamente va a cambiar el número el nombre, el apellido y la edad que cumplirá, además del regalo personalizado que recibirá, de acuerdo si es un familiar, si es amigo, si es cercano, si es otra persona, ¿no? Y así es como se ha realizado esta tabla. Se ha también incluido fórmulas como texto, fecha, vínculo, minúscula, como por ejemplo vemos el día, el lunes, de lunes a viernes, por ejemplo, de acuerdo al cumpleaños, al día en que le toca el cumpleaños a las personas. Y bueno, sí, hemos añadido todas estas fórmulas, ¿no? Acá a los tipos de criterio para que nos pueda filtrar toda la información. Doy pase a mi otra compañera para que les indique la consulta 2. Bueno, continuando con la consulta 2, nos pide hallar la cantidad de personas que cumplen años por mes, donde vamos a utilizar la función filtrar que nos pide para mostrar los datos de las personas que cumplen años
según el vínculo y según el mes escogido. Ahí tenemos los vínculos, el vínculo que le hemos copiado a mano y en la parte, esta tablita que ven acá, de vínculo, mes, otro, septiembre, le hemos copiado a mano, porque esta va a ser nuestros criterios que vamos a utilizar para la función filtrar. En la parte de abajo, donde están todos los encabezados a partir de nombre, apellido, vínculo, etcétera, vamos a ubicarnos justamente donde dice David, en la celda de abajo. Ahí es donde hemos aplicado la fórmula filtrar, donde pues hemos escogido lo que es la matriz, de donde vamos a extraer los datos y, y poner los criterios, ¿no? Porque si colocamos en la parte, ahí claramente se ve y lo que hemos aplicado en la fórmula de filtrar y funciona perfectamente porque si cambiamos donde dice otro, cambiamos a, por ejemplo, familiar. eh, perdón, y automáticamente se va a cambiar, ¿verdad? Ya. Y en la base de datos, que también nos pide hallar por vínculos, ni nos pide hallar con las funciones base de datos, lo cual en ese cuadrito que es mis criterios, he utilizado justamente donde está el número 15, por favor. He utilizado la función b de contará, lo cual me va a botar el mes escogido y la cantidad de cumpleaños según el mes que haya. Si cambiamos, por ejemplo, septiembre a diciembre, Karin, tu audio. y automáticamente se va a cambiar. Ahora nos pide hallar la cantidad según el vínculo, lo cual he aplicado mi tablita. Ahí vemos dos tablitas, la cual la segunda tabla es donde me va a dar los resultados según el ejemplo que tengo en las indicaciones. Pero la tabla principal es mi tabla primera, donde he colocado todas las letras, todas las letras a mano y donde está el número 4, donde está el número 4, presiona por favor. He puesto la función contar sí conjunto. Esta función me va a ayudar a contar varios criterios, ¿no? A la vez, donde ahí he seleccionado pues cada criterio y donde cada celda que debe ir. Y esta función funciona, ¿puedes poner donde dice septiembre, por favor? Y podemos cambiar a mes de mayo o al mes de diciembre. Y vamos a ver cómo automáticamente cambió todo, ¿verdad? La tabla 2 le he aplicado como un copia y pega nomás, pero en el cuadro grande aplicando lo que es la función suma para ver cuántos cumpleaños hubo por vínculo en el mes de diciembre. Eso sería todo lo que nos pide la consulta número 2. Ahora, para concluir, consideramos que ese trabajo nos permitió desarrollar una base de datos de cumpleaños completa y funcional, aplicando las herramientas aprendidas durante la unidad. A través de los registros creados, logramos organizar información como nombres, vínculos, fechas de nacimiento, edades, regalos sugeridos, correos electrónicos y teléfonos de manera automatizada. Además, la consulta implementada nos permitieron buscar información específica de cada persona y analizar la cantidad de cumpleaños según el mes y el vínculo, facilitando la gestión y el análisis de los datos. Finalmente, este proyecto nos ayudó a comprender la importancia de las funciones de Excel para automatizar procesos, reducir errores y optimizar el manejo de bases de datos
habilidades que serán útiles tanto en nuestra vida académica como profesional. Muchas gracias por su atención. Gracias.